Las representaciones sociales. Durkheim, un sociólogo francés, fue el primero en hablar sobre las representaciones sociales. Formuló la hipótesis de la existencia de un pensamiento colectivo, una especie de ciencia grupal encargada de dirigir parte del comportamiento de los hombres. Esta idea no tuvo mucho impacto en el mundo científico y desapareció en la primera mitad del siglo XX. En los años 50, un psicólogo y profesor llamado Moscovici introduce la noción de representación social con la publicación de su tesis doctoral. En su teoría delimita un nuevo objeto de estudio de la psicología social y además propone una nueva forma de entender los procesos psicosociales, sosteniendo que para comprenderlos mejor hay que evaluar sus condiciones históricas, culturales y macrosociales. Moscovici en su trabajo logra demostrar 4 características básicas de las representaciones sociales. Primero, se construyen a partir de un material cultural básico. Este proceso se realiza por medio de la interacción social. La generación de una representación se lleva a cabo siempre de una misma manera. Se seleccionan los aspectos más significativos del entorno y se los retira del contexto en el que aparece. Luego, esta información se reorganiza en un modelo mental para finalmente reintegrarse en la cultura por medio de las prácticas sociales aceptadas en el grupo de referencia. Tercero, permiten la reducción de la complejidad del medio circundante a categorías más simples, convirtiéndose en una buena guía para las acciones de las personas. Cuarto, las representaciones se constituyen en un modelo interpretativo y evaluativo de la realidad. De manera que podríamos decir que las representaciones sociales hacen referencia a un tipo de conocimiento colectivamente elaborado y ampliamente distribuido en la sociedad. Este conocimiento se sitúa en el sentido común y permite que el individuo pueda orientar tanto en el mundo material como social y poder dominarlo. Su influencia social se da por acontecimientos de la vida diaria. Cuando un individuo es capaz de clasificar, explicar y evaluar un objeto particular, se dice que tiene clara su representación social. Entre los elementos que definen las representaciones sociales tenemos el contenido, lo representado y el sujeto que realiza el acto de representar. Procesos de representaciones sociales. El anclaje es un proceso de categorización en el cual se le da un nombre a personas, grupos o cosas. Son 3 aspectos que captan el funcionamiento de la representación social. El sistema de interpretación en el que se atribuye un valor de utilidad social a los contenidos de la realidad y se jerarquiza. La significación, conjunto de elementos de la realidad producido, evaluado y aceptado por la sociedad. La función de integración e inserción de las representaciones sociales en sistemas de pensamiento ya existentes. La objetivación consiste en transformar categorías abstractas en algo concreto, realidades físicas o imágenes. La objetivación, por su parte, presenta 3 fases. Primero, los elementos de un objeto social son sacados del contexto y posteriormente reintroducidos en estructuras previas de los sujetos o grupos en particular. Luego, la reintroducción implica que los elementos seleccionados se organicen en un esquema estructurante. Y finalmente, el esquema o núcleo figurativo es naturalizado, se vuelve real, no se le cuestiona y se integra en el sentido común. En el anclaje vemos cómo las representaciones sociales expresan las relaciones y en la objetivación, estas representaciones contribuyen a constituirlas. Funciones de la representación social. Cognitivo. La representación social vuelve familiar lo novedoso cuando se pone en referencia al grupo en cuestión. De interpretación y reconstrucción de la realidad. La representación social ofrece un marco común para facilitar la comunicación entre los sujetos del grupo. De orientación de las conductas y de las relaciones sociales. Las representaciones sociales, al integrarse al sistema de pensamiento referencial, guían la manera en que interactúan los sujetos. Intragrupal. El compartir representaciones sociales es esencial para la identidad social. Intergrupal. Las representaciones de un grupo hace de sí y para sí la diferencia de otros grupos, promoviendo la identidad grupal y definiendo la manera de relacionarse con otros grupos.